poder contar con un académico comprometido, no mira desde un laboratorio, sino un peruano que tiene sentimientos patrióticos y que observa la realidad de nuestro país con el rigor y la independencia que eso amerita. Y si hemos recorrido a él es sobre todo porque ha habido una reunión en Santiago de Chile hoy, en la que han participado miembros de la Alianza del Pacífico a través de diferentes autoridades, ya nos dirá él, en la cual se ha tomado una decisión importante, que es pasar la presidencia de la Alianza del Pacífico de México a Chile, que la va a ejercer durante poco más de 30 días, hasta que el 1 de agosto la asuma el Perú, tal como correspondía desde principios de año. Farid Cajat, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros una vez más en RPP. ¿Qué es lo que se ha negociado en Chile? ¿Bajo qué consideraciones? ¿Por qué hay esta situación intermedia con Chile ejerciendo la presidencia interinamente, en fin, por breve lapso? Bueno, Chile siempre reconoció la legitimidad constitucional del gobierno de Boluarte. Su presidente criticó las violaciones de derechos humanos, pero no la sucesión. Las muertes, en buena cuenta, durante las manifestaciones. Sí, ¿no? Y en ese sentido Chile siempre estuvo de acuerdo con que a Perú le correspondía ejercer la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico. O sea, en ese sentido Chile siempre tuvo la misma posición. La posición que ha cambiado es la de México y yo me atrevería a decir que es básicamente por el cambio en la Cancillería. Hay una nueva canciller, porque la que ejercía el cargo se prepara para ser eventualmente candidata presidencial. El que ejercía, porque digamos la que ejercía el gobierno de la Ciudad de México va a competir con quien ejercía la Cancillería o el cargo de canciller. Alicia Bárcenas tenía dos, digamos, condiciones que en mi opinión ayudan a explicar su independencia respecto a las posiciones que ha tenido en el pasado López Obrador. Tiene un prestigio internacional muy bien ganado, fue 14 años secretaria ejecutiva, creo que es el cargo, de la CEPAL, ha trabajado en el PNUD y en este gobierno en México ya había ejercido el cargo de embajador en Chile precisamente. Por un lado tiene un prestigio que perder si tuviese una actitud obsecuente frente a las arbitrariedades de su jefe. Y segundo, no tiene aspiraciones políticas que se sepa. Yo hubiera pensado que, por ejemplo, Ebrard, el anterior canciller, era un tipo sensato que no compartía las posiciones de... Era la fama que tenía, había sido alcalde de México, claro, DF, y se contó siempre con él para que frene un poco a López Obrador. Sí, el problema, sin embargo, es que él quería ser candidato de Morena y esperaba contar con... Calladito, tranquilo, para ver si... Sí. Esperaba contar con el espaldarazo. Pero creo que no le resultó tampoco, ¿no? Igual no lo va a tener, todo parece indicar que la próxima candidata y presidenta de México probablemente sea Sheinbaum, la jefa de gobierno. Entonces, eso creo que es lo que ayuda a explicar el cambio, ¿no? Yo no veía a alguien como Bárcenas secundando las arbitrariedades de López Obrador y como no tiene aspiraciones políticas hasta donde se sabe, no tenía razón para callar por cálculo electoral. Y ella debe haber sido la que finalmente influyó para hacer esta transición de modo tal de que en ningún momento López Obrador aparezca cediendo la presidencia pro tempore a Pero en realidad Boluarte. Hace más de un mes él había dicho que no le iba a dar la presidencia al Perú, eventualmente a Colombia o Chile. Exacto. Eso lo había dicho él, ¿no? Y Colombia, menos mal que no se le ocurrió, porque hubiéramos también tenido dificultades con ella, ¿no? No, yo creo que esto es deliberado. Con Chile, o sea, se cede a Chile porque Chile siempre creyó que debía ser Perú quien le ejerza. Y entonces, simplemente lo de la transición chilena es para evitar que la cesión sea directa de un presidente que dice no reconocer la legitimidad del gobierno de Boluarte a este gobierno que ha criticado al gobierno mexicano como autoritario. Simplemente Chile está en medio para evitar ese infighting, digamos, entre esos protagonistas, pero la idea es que simplemente se transfiera a Perú. ¿Por qué hasta el 1 de agosto? Es algo que ha llamado la atención, porque si hay la voluntad de hacer una transición, hubiera podido ser más rápida, ¿no? Yo presumo que el argumento es nosotros la cedimos a Chile. Si Chile, digamos, luego la entrega a Perú ya es asunto de Chile, pero nosotros no la cedimos a Perú, sino a Chile, y presumo que la idea es, bueno, para que no sea un mero trámite, se ejerce durante un mes y luego se transfiere.
Ahora, yo sigo diciendo que esto no es particularmente importante y que si al Congreso peruano, que ahora declara persona no grata a López Obrador, entre otras cosas, por no ceder la presidencia pro tempore, esta le interesase tanto, le habría autorizado a Pedro Castillo en noviembre pasado viajar a México para recibir la presidencia pro tempore. De acuerdo. Ahora bien, ¿qué puede pasar en los próximos meses con la Alianza del Pacífico? Hay algunos pesimistas que consideran que todo esto es una maniobra deliberada de López Obrador y de Petro para debilitarla por hostilidad ideológica, mientras que otros creen que es posible ahora que se integren otros países de América Latina, pero también asiáticos. Yo eso último no lo veo tan claro, porque por ejemplo uno de los candidatos a integrarse era Ecuador, pero eso era bajo un presidente saliente, sí, que no va a la reelección, con la posibilidad de que gane la izquierda, que no es particularmente afecta a acuerdos de libre comercio. En el caso específico de Colombia, Colombia ha sido un país con políticas proteccionistas bajo gobierno de derecho o ahora por primera vez de izquierda. En ese sentido, Colombia no es que fuera un adalid del libre comercio. México es un caso distinto porque la izquierda mexicana fue históricamente contraria al acuerdo de libre comercio de América del Norte, pero al ver el efecto dinamizador que tuvo sobre la economía mexicana y lo importante que es Estados Unidos como socio comercial de México, la izquierda finalmente aceptó el acuerdo de libre comercio de América del Norte como un hecho consumado. En ese sentido, no creo que sea, digamos, hostilidad ideológica, porque habría que recordar que los acuerdos ya tomados en la Alianza del Pacífico continuaban vigentes. Lo que sí es cierto es que los grupos de trabajo, que son como 17, algunos de ellos habían detenido sus labores por el impasse, pero el punto siempre fue no habrá nuevos acuerdos en tanto dure el impasse, pero los acuerdos existentes se siguen implementando. De acuerdo. Y la posibilidad de que países asiáticos se puedan acercar, integrar como observadores o como en algún estatuto particular. Hasta ahora el único país que tiene, que si no me equivoco, ha llegado a un acuerdo formal con la Alianza del Pacífico es Singapur, que es una ciudad-estado, básicamente. Sí, pero en fin, es importante. Pero sí. ¿Qué ciudad-estado, no? Sí, sí. Pero digamos, lo que pasa es que eso tampoco añade tanto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, China tiene ya acuerdos de liberalización comercial con países como Chile y Perú. Creo que también con Colombia, aunque no estoy seguro. Para México no tiene acuerdo, no tiene comercio internacional. México tiene comercio bilateral con Estados Unidos. Sí, sí. Es el 80% de su comercio total. Y más bien para México, China sí es competidor. Las maquilas mexicanas compiten con la industria, digamos, de baja intensidad tecnológica, pero intensiva en mano de obra, en la que China y Vietnam también son competitivos. Entonces, para México no es tan interesante un acuerdo con China, por ejemplo, como para los países sudamericanos, miembros de la Alianza. En cuanto a nuevos miembros, el que sí podría ingresar tal vez es Costa Rica. Como digo, Ecuador va a depender mucho del resultado electoral. Costa Rica, que es un país presidido por un economista que ha trabajado en el Banco Mundial, que se ha ocupado de finanzas en países asiáticos, sobre todo, ¿no? Exacto, y que es paradójicamente un conservador, pero que lleva la fiesta en paz, digamos. Costa Rica nunca ha sido un país, más bien ha sido un país mediador. Por ejemplo, contribuyó a la mediación que resolvió las guerras civiles en Centroamérica, ¿no? Tiene un Nobel de la Paz a ese título, sí, precisamente por eso. Expresidente Óscar Arias. Óscar Arias, claro. Sí, sí. Ahora, ¿qué puede hacer el Perú a partir del 1 de agosto para que quede claro que merecíamos, no solamente porque nos correspondía institucionalmente, sino porque tenemos un talento para diseñar organizaciones que al final, como esta, ha sido promovida por el Perú en su nacimiento, ¿no? Fue una idea de Alan García, el Arco del Pacífico latinoamericano, originalmente, que terminó convertido en la Alianza del Pacífico. Sí, fue una idea del presidente García en su momento. Consolidada por Ollanta Humala, ¿no? Sí, sí. Ahora, el tema ahí es que la
la presidencia pro tempore te da cierta capacidad de gestión de la agenda, pero si se llega o no de acuerdos va a depender de finalmente los presidentes, porque la Alianza del Pacífico no tiene instancias supranacionales, por ejemplo, como la Comisión Europea. En el caso de la Unión Europea, los acuerdos fundamentales son acuerdos entre presidentes y dada la animosidad que existe en este momento, probablemente no veamos nuevos acuerdos en el futuro inmediato. De acuerdo. Y se prepara a algunos viajes de la señora Boluarte. Esto ha sido anunciado por el primer ministro ya. Es probable que no pueda ir a la cumbre de los países de la Unión Europea, el CELAC, ¿no? Que está previsto ahora en julio, me parece que en Bruselas. De eso no se ha hablado, pero sí de la Asamblea de la ONU y ciertamente también de la cumbre de la APEC en San Francisco. Que ya son palabras mayores, porque está el presidente chino, el presidente ruso, el presidente norteamericano y otros 18 economías importantes del Pacífico, ¿no? Es que claro, salvo México y Colombia, ningún gobierno en el mundo, salvo inicialmente Argentina y Bolivia, pero recularon. ¿Y Honduras? Honduras con quien mantiene relaciones diplomáticas es con el gobierno actual. Entonces, más allá de por eso digo, hay países que originalmente parecieron secundar la posición de Colombia y México, pero presumo que influidos por sus cancillerías eventualmente retrocedieron. Entonces, salvo Colombia y México, ningún país en el mundo desconoce la constitucionalidad del mandato de Dina Boluarte. Quienes la critican por la forma en que ha ejercido el gobierno desde que llegó a él, no por la forma en que llegó al gobierno, y sobre todo en materia de derechos humanos. Sí. Bueno, entonces, ¿no ve usted que hayan grandes iniciativas que podamos tomar a partir del 1 de agosto? Démonos por bien servidos que nos hayan dado la presidencia pro tempore. Pero si no es para, digamos, dejar una huella, tampoco es que valga la pena. Es que nuevamente, si esta presidencia pro tempore le importara tanto a la mayoría del Congreso, hubieran autorizado el viaje. Le autorizan el viaje a Chile, a una reunión menos importante, y no el viaje a México en noviembre pasado, cuando iba a recibir por anticipado la presidencia pro tempore. O sea, acá hay sectores de la derecha peruana que han hecho una cuestión de Estado por esto, porque al frente había un gobierno de izquierda. Es como el tema de un Congreso que autoriza el ingreso de más de 1.000 soldados norteamericanos premunidos de armas de guerra. No ve problema en materia política o de seguridad en ese hecho, pero sí ve como algo inaceptable que una mujer aymara del MAS sea cónsul de Bolivia en Puno. De Bolivia en Puno. O sea, no era cualquier mujer, ¿eh? Pero no era tan importante. Bueno, o sea, el problema tenía en su palmarés la lucha contra la presidenta Áñez y su puesta en prisión, en fin. Pero las decisiones no dependieron de ella, y yo sí creo que Áñez es culpable de, digamos, violaciones a derechos humanos y que llegó al gobierno de una manera que podría, bajo ciertas definiciones, calificarse como un golpe de Estado. O sea, en todo caso, no tenía la importancia que se le dio, ¿no? Si pueden entrar 1.000 soldados extranjeros premunidos de armas de guerra... se le dijo no y se quedaron tranquilos. El presidente no sabemos Evo Morales, porque eso es lo que compete. O sea, cuando el país receptor decide que no quiere a un determinado representante diplomático, la Convención de Viena establece que el país que lo designó tiene que retirarlo. No hay mayor margen de discusión. De acuerdo. Ahora, entre tanto, ¿en qué situación están nuestros vínculos con Chile? Que es un país clave para nosotros por varias razones y que ha jugado acá un papel importante, ¿no? Bueno, Chile tiene en este momento al mando de su Cancillería una de las personas probablemente mejor calificadas en todo ese país para ejercer el cargo, Alberto Van Claveren, que además es un viejo conocido del Perú porque fue el agente chileno ante la Corte Internacional de Justicia en el diferendo limítrofe que dirimió esa corte entre ambos países. El homólogo de Wagner, digamos. El homólogo de Wagner. Y yo creo que él es consciente de que para dos países que han tenido una relación históricamente complicada y que han logrado en parte voltear la página precisamente por un fallo de una corte internacional contrario a Chile, que sin embargo el gobierno chileno acató y aplicó de inmediato, es importante mantener las buenas relaciones con el Perú. Entonces creo que pese a las diferencias que pueden haber en temas como el de derechos humanos,
Chile entiende, el gobierno chileno entiende que esta es una relación demasiado importante como para permitir que esté librada al vaivén de las diferencias políticas. De acuerdo. ¿Y qué hay de nuestras relaciones con Brasil? Porque hay un presidente desde el principio de años, Lula, que ya conocíamos por sus dos mandatos anteriores. Entre tanto estuvo en la cárcel, implicado en el caso Odebrecht, pero en fin, tiene un paréntesis judicial que le permite ejercer la presidencia. ¿Qué posición ha adoptado y cómo ha venido evolucionando en su relación con el Perú? A ver, primero fue un gobierno que reconoció de inmediato la legitimidad de la asunción del mando de Dina Boluarte. Siendo un presidente de izquierda había dudas sobre si eso iba a ocurrir. Ocurrió como ocurrió en el caso de Chile. Hay otro elemento en donde Lula es un cambio para bien, por ejemplo, el tema de la preservación de la Amazonía. Que es un tema común con nosotros. Que es un tema de interés común y él quiere reactivar este Consejo de Cooperación Amazónica que integra, entre otros, a Perú, todos los países que tienen soberanía sobre porciones de la selva amazónica. Que son Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Surinam. Sí, Venezuela y Bolivia. Sí. Y Bolivia. El problema con Lula y es el mismo problema que tuvo en su primer gobierno, es el tema de democracia y derechos humanos. Dice cosas tan patentemente falsas como que por qué habría que haber un problema en el hecho de que Daniel Ortega haya gobernado cerca de 16 años, es el periodo de tiempo que gobernó Merkel en Alemania. Merkel no metía presos a los candidatos opositores ni disparaba contra los manifestantes. Y fue elegida en elecciones limpias y autorizadas desde siempre por la Constitución Federal. Han habido otros casos como el de Adenauer en los años 50 y 60. Mientras que en Nicaragua, como El Salvador en estos días, no podía representarse y se chingó en eso para permanecer en el poder todo este tiempo. Claro, ese es el problema que yo veo con Lula y que, en honor a la verdad, no ha cambiado desde su primer gobierno. Pero claro, al menos en esa época tenías un marcado giro a la izquierda que no es tan aparente ahora. Y entonces eso va a generar más debates dentro de cualquier proyecto de integración sudamericano, porque pretendió en su momento que las acusaciones por autoritarismo y violaciones a derechos humanos contra el gobierno venezolano era una narrativa basada en hechos o en afirmaciones equivocadas, cuando es algo perfectamente comprobado. ¿Cuál es el interés de Brasil de comprometerse a ese punto con un gobierno con tan mala reputación internacional y tan poco respaldo en su propio país? Es inentendible. A ver, yo entiendo por qué hay que mantener relaciones con el gobierno de Maduro en Venezuela. Ya no hay gobierno interino de Guaidó. Él es el que ejerce de facto el gobierno, nos guste o no, y a mí no me gusta, pero es un hecho. Lo dice incluso un gobernante conservador como Luis Lacalle Pou. Los problemas con la inmigración venezolana hay que lidiarlos con ellos. Recordemos que Maduro es el que envía aviones para repatriar a Venezuela a los venezolanos que quedan atrapados en un limbo jurídico entre Perú y Chile. Entiendo un avión fue nomás, ¿no? Uno y prometieron otro que no se concretó porque ya no hubo más, ya no hubo más demanda. Ya no hubo más demanda, pero el tema es, yo entiendo por qué hay que tener relaciones diplomáticas con ese gobierno, pero eso no lleva a que tengas que sacarle las castañas del fuego los delitos que cometen. Y decir cosas falsas, tal como se dice sobre el gobierno peruano. Farid Cajat, muchísimas gracias por su presencia acá y por poner al servicio de nuestros televidentes tanta información y tanto rigor para procesar esa información, aunque no les guste a algunos. Muchas gracias.